si lo que enfrentas hoy no comenzó contigo? Detente un momento y mira detrás de tu propia historia. Tal vez has orado, clamado, servido, te has esforzado por cambiar las cosas, y aún así sientes que algo más grande se levanta contra tu vida, como una sombra que te sigue sin importar a dónde corras ni cuánto te esfuerces. ¿Te ha pasado que, a pesar de tu fervor, tus oraciones parecieran toparse con un muro invisible? ¿Has experimentado ciclos que se repiten sin explicación, un patrón de caídas en la misma área, como si una fuerza desconocida tirara de ti hacia el mismo abismo? Muchos viven bajo esa presión silenciosa, relaciones rotas que en un principio parecían tener la mano de Dios, proyectos que se estancan justo cuando estaban a punto de florecer, enfermedades que no tienen lógica médica y que vienen para robar la alegría que apenas empezabas a saborear. Es como si una especie de ciclo tenebroso emergiera siempre en los momentos cruciales, sofocando la victoria en el último segundo. Quizá has sentido cadenas que no se ven, pero que atan tu alma y tu familia, repetición de divorcios, ruina financiera que pasa de abuelos a padres, de padres a hijos, enfermedades sin diagnóstico claro que se reproducen generación tras generación, muertes súbitas, adicciones que no logras explicar. Incluso en medio de la fe, tu alma percibe que existe un pacto oscuro, un arrastre de algo que no fue sellado ni cortado. ¿Te has preguntado por qué en tu familia tantos han muerto antes de tiempo? ¿Por qué ciertos comportamientos se repiten como si fueran parte de la identidad familiar? ¿No será que hay maldiciones heredadas, ataduras ancestrales o palabras de maldición que nunca se rompieron? ¿Has sentido alguna vez que, cuando más cerca estás de tu propósito, sobreviene una opresión inexplicable, una barrera que surge de la nada y te empuja al desánimo? En esos instantes, ni tu disciplina ni tus buenas obras parecen bastar para romper el cerco. El corazón se quebranta y llega la pregunta: ¿por qué si estoy buscando a Dios con sinceridad, todavía siento esta opresión? Quizá has intentado vivir en santidad, levantarte con oración, ayuno y perseverancia, pero algo invisible reclama un derecho sobre tu destino. Imagina a un hombre que hereda una casa enorme, bellísima, y decide amueblarla, pintarla, darle su toque personal. Todo luce perfecto hasta que, en la parte más profunda del sótano, descubre un cuarto sellado con un candado viejo. Él pasa años ignorando ese cuarto, viviendo en la casa, disfrutando lo visible y arreglando cada área menos esa. Pero con el tiempo, los olores se filtran, la humedad sube, y se forman grietas en las paredes. Al final, lo que estaba oculto debajo termina contaminando todo lo demás. Así sucede con las ataduras espirituales y los pactos generacionales no rotos. Aunque pintes la fachada de tu vida, aunque cambies de relaciones, de iglesia, de profesión o de país, lo que está debajo sigue reclamando territorio. Porque la raíz de muchos de nuestros dolores no está en lo externo, sino en lo más hondo del espíritu, en pactos no cancelados, palabras pronunciadas, maldiciones que no se confesaron ni se destruyeron a la luz de la palabra de Dios. ¿Has sentido que oras pero tu oración rebota en el techo? ¿Has sentido que escuchas predicaciones que te motivan un instante, pero luego vuelves a caer en una tristeza tan densa que ni tú mismo puedes explicar? Y en medio de esa sombra se levanta un susurro del espíritu, como un eco que te llama a descubrir que no todo está perdido, que hay una verdad capaz de deshacer los lazos más oscuros, que hay poder suficiente en Dios para reiniciar tu historia, no con parches, sino arrancando las raíces viejas y volviendo a plantar un árbol nuevo. Ese eco te dice: no temas, pues yo, el Señor, restauro aún las ruinas más antiguas. Yo rehago los muros caídos, yo soy el que interrumpe maldiciones y libera a los cautivos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy, en la bisagra donde comprendes que lo que enfrentas no siempre comenzó contigo. Tal vez son cadenas heredadas, palabra de maldición dicha en contra de tu linaje, o incluso costumbres que tú mismo adoptaste sin darte cuenta. Tus sueños se truncaron, tus finanzas colapsaron, tu salud se vio atacada. Y a veces,
En medio de ese caos, la vergüenza te empuja a guardarte el problema, como si hablarlo fuese admitir derrota. Pero la verdad es que en las Escrituras, Dios mismo nos muestra que una batalla espiritual solo puede vencerse con un arma espiritual mayor. El Salmo 147 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, y en Isaías 54 se anuncia que Él romperá la vergüenza y traerá restitución a lo que fue dañado. ¿Te has preguntado si esto también puede aplicar a tu vida ahora? Algunos sienten la culpa de haber tomado malas decisiones en el pasado, esa decisión sentimental, esa deuda que creció, ese hábito que te alejó de la presencia de Dios. Sin embargo, hoy vengo a recordarte que no es solo un asunto tuyo, sino que el enemigo ha usado cada grieta para levantar un cerco mayor, y a veces nos encontramos luchando con fortalezas que nosotros o nuestra familia permitimos erigir sin saberlo. Ese silencio, ese descuido espiritual, abrió la puerta para que algo oscuro ejerciera derecho sobre tu vida. Pero aquí está la buena noticia: el corazón de Dios no es de abandono, sino de rescate. Él es un Dios que ama romper cadenas. ¿No lo viste cuando sacó a Israel de Egipto con mano poderosa? ¿No lo viste cuando derribó los muros de Jericó? ¿No lo viste cuando derramó fuego en el altar de Elías y avergonzó a los profetas de Baal? ¿No lo viste cuando el poder de Jesús expulsaba demonios y limpiaba a los enfermos? Nuestro Señor es especialista en deshacer pactos oscuros, en romper yugos de opresión, en escribir una nueva historia sobre ruinas que parecían inservibles. Por eso, la primera gran pregunta con la que debemos confrontarnos: ¿estoy dispuesto a adentrarme en ese sótano de mi alma, reconocer la raíz espiritual de mis batallas y clamar para que el Espíritu Santo la desenmascare y la destruya? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate. Lo que viene no es un conocimiento humano, sino un llamado a la acción espiritual y a la fe. Es un llamado a creer que Dios puede restaurar lo que se perdió, recuperar lo que el enemigo te robó, limpiar lo que se ensució y romper los eslabones que te mantenían en círculos repetitivos. Hoy verás cómo la palabra puede revelar que detrás de tus imposibilidades se esconde una guerra espiritual, pero también un Dios de pactos dispuesto a sacarte de la esclavitud a la libertad, de la enfermedad a la salud, de la vergüenza al honor, de la derrota a un nuevo inicio. No es casualidad que estés aquí. El Padre Eterno te trajo para algo más grande que un cambio superficial. Te trajo para romper lo que nunca debió entrar, para sellar con sangre de Cristo lo que estaba pendiente, para alinear tu corazón y tu generación con el linaje del reino de Dios. Hoy, con la autoridad que proviene del Señor Jesucristo y bajo la unción del Espíritu, declaro: el Espíritu Santo está destruyendo toda maldición sobre mi vida. Pronúncialo en voz alta, escríbelo en tus apuntes, compártelo con quien lo necesite. Hazlo tuyo, no como un simple mantra, sino como una activación profética que suelta la atmósfera del reino en tu realidad. Dios está pronto a sacudir los cimientos de aquello que te ató por años. Pero este sacudimiento requiere tu participación, tu acuerdo con la palabra. Tienes la opción de quedarte con el miedo y la duda, o de decir: Señor, me someto a tu mano liberadora, cancelo todo pacto con las tinieblas y me uno a tu pacto eterno. Comenta en fe: estoy en acuerdo con la palabra y creo que toda cadena se rompe ahora, porque muchas veces la libertad se activa cuando confiesas con tu boca y entras en el terreno del pacto de Dios, soltando cualquier atadura que te unía a la opresión. Comparte este mensaje con alguien que sientas que está bajo un peso que no entiende. A veces, una simple palabra puede ser la llave para que el Espíritu abra puertas que nadie más puede abrir. Pero ten presente, no es una fórmula. Es una rendición genuina al poder de la cruz. Así que prepárate, porque a continuación veremos 7 lecciones profundas que el Señor quiere impartir a tu espíritu. Y en cada una de ellas te invitará a derribar falsos altares, sanar heridas, reconocer pactos oscuros y caminar en la bendición que Él tiene para ti y para tus generaciones. Lección 1.
descubrir las raíces invisibles para romperlas desde la verdad del Espíritu. Cuando el pueblo de Dios atravesaba el desierto, había situaciones inexplicables, rebeldía, murmuraciones, idolatría. A simple vista, parecía la actitud de un grupo humano cansado, pero en lo profundo existían herencias de esclavitud arraigadas en sus corazones, ataduras de Egipto que se manifestaban incluso después de haber salido físicamente de la opresión. Así también sucede hoy con muchos creyentes que, aunque están en el camino de la fe, llevan arraigados traumas, complejos, influencias familiares que los hacen retroceder una y otra vez. El Espíritu de Dios revela que hay raíces invisibles que generan conflictos visibles. Repetición de pecado, obstáculos económicos, contiendas familiares, carencia de fruto en la oración. Como el monte que el pueblo de Israel rodeó sin avanzar, podemos pasar años estancados si no detectamos qué pacto oculto o qué herencia espiritual nos retiene. Porque no se trata solo de tu voluntad ni de tus emociones. Cuando la raíz está contaminada, el fruto se estropea por mucho que ores. De nada sirve pedir bendición en lo alto si en el subsuelo hay una raíz de maldición reclamando derechos. El profeta Elías tuvo que enfrentar un sistema de idolatría instaurado por generaciones, un sistema que no era simplemente un capricho del rey. Eran altares satánicos a Baal que se habían erigido en la nación, y mientras esos altares siguieran en pie, el cielo permanecería cerrado. Por eso, Elías restauró el altar del Señor antes de clamar por fuego. Del mismo modo, hoy necesitas descubrir qué altares siguen activos en tu familia, en tus creencias, en tus hábitos. Podría ser un altar al rencor, un altar a la incredulidad, un pacto de brujería que tus antepasados hicieron sin saberlo, o incluso algo que tú mismo pronunciaste en un momento de desesperación. Es crucial llevar todo eso ante la luz de Cristo para que Él lo derribe. Cuando arrancas estas raíces, experimentas una liberación que antes solo soñabas. Una persona que durante años vivió bajo deudas que jamás se resolvían, de pronto ve cómo, al romper un pacto de palabra que sus padres hicieron, tal vez un nunca tendremos éxito, o un en esta familia todos fracasamos, se abre una puerta que desata provisión. Porque un pacto maldito no se soluciona con asesoría financiera ni con cambio de empleo, sino con la intervención del Espíritu Santo que cancela la raíz. No se trata de magia, sino de verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad revela, expone, saca a la luz aquello que estaba en tinieblas. 3 pasos espirituales para aplicar. Primero, ríndete a la verdad. Pide al Espíritu Santo que te muestre la raíz de tus ciclos. Dile: Señor, no quiero seguir ignorando lo que me ata. Muéstrame qué debo confesar, qué debo renunciar, qué debo romper. A veces, solo cuando estás dispuesto a ver, Él te revela. Segundo, alinea tu boca con la palabra. Reemplaza las confesiones de derrota por las de victoria. Cada vez que sientas que se activa ese patrón negativo, di en voz alta: yo ya no pertenezco a esa herencia, soy libre en Cristo. Habla como hijo redimido, no como esclavo. Tercero, sella con oración y ayuno. Hay ataduras que se rompen cuando ayunas y presentas tu corazón en humillación. El ayuno no compra milagros, pero sí alinea tu carne con la fe y te da claridad espiritual para discernir y reprender al enemigo sin titubeos. Declara con fe, escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Hazlo ahora, aunque sientas resistencia. La Escritura dice que el poder de la muerte y la vida está en la lengua, así que suelta la palabra de vida y anula cualquier pacto anterior que no honre el nombre de Jesucristo. Lección 2. Sanar las heridas heredadas y cerrar la puerta al pasado. Hay momentos en los que llevas heridas que ni siquiera son tuyas. Personas cuyos padres sufrieron traiciones, abandonos, abusos, y sin darse cuenta, ese trauma se transfirió a la siguiente generación. Cuando Jacob engañó a su padre Isaac,
esa conducta de engaño siguió manifestándose en su familia. Sus hijos engañaron a su hermano José y lo vendieron. Observa la repetición, un engaño que abrió la puerta a otro engaño, un dolor que pasó a otro. Y es que las heridas no tratadas se transmiten. Muchos intentan cubrir el dolor con actividades, con éxito profesional, con ministerio público, pero la herida sigue latiendo por debajo, alimentando inseguridades, ira oculta, rechazo, temor a la traición. La raíz de muchas enfermedades emocionales e incluso físicas se encuentra en heridas que no se han sanado y que la persona terminó normalizando. La vergüenza, la culpa, la amargura, todas son cadenas que impiden la corriente del Espíritu. Y Jesús, en su ministerio terrenal, no solo sanó cuerpos, sino que pronunció: tus pecados te son perdonados, tocando el núcleo de la herida interior. Es ahí donde descubrimos que, para reiniciar, no basta con cambiar las circunstancias, se requiere una cirugía del alma, un encuentro con aquel que venda las heridas y las sella con el aceite de la unción. Considera el ejemplo de Ana. Ella llevaba una herida profunda por la esterilidad y las burlas constantes que sufría. Su corazón sangraba de humillación, pero ella cerró la puerta tras sí y se volcó en la oración delante de Dios. Estaba tan quebrantada que ni su voz se oía, solo se movían sus labios, y su sufrimiento era visible ante el sacerdote Elí. Pero en ese clamor silencioso, su corazón fue expuesto por completo ante el Señor, y así, esa herida se convirtió en el terreno fértil para que naciera el profeta Samuel. Del mismo modo, tus heridas pueden ser el espacio donde la gloria de Dios se derrame y se geste algo nuevo, si tan solo permites que Él las sane por dentro. 3 pasos espirituales para aplicar. Primero, reconoce la herida y nómbrala. No la escondas, no te excuses, di en tu intimidad con Dios cuál es esa herida, esa vergüenza, esa carga que has heredado o que arrastras. La confesión libera. Segundo, perdona y suelta. Quizá no entiendas todo lo que ocurrió en tu familia o en tu pasado, pero la falta de perdón prolonga la herida. Bendice a quienes te hirieron, incluso si ya no están vivos. Desata una palabra de renuncia al resentimiento. Tercero, pide al Espíritu Santo que limpie tu memoria. No que borre tus recuerdos, sino que los redima. Que cada cicatriz sea testimonio de la gracia de Dios. Declara que la amargura no gobernará tus emociones. Declara con fe, escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Cada vez que recuerdes esa herida, recuérdate también de la cruz, donde el Señor llevó tus dolores. Él no solo sana enfermedades, también redime heridas heredadas para que no continúen avanzando en tu linaje. Lección 3. Restaurar el altar familiar y quebrar maldiciones generacionales. Cuando el profeta Elías se encontró con el altar de Dios destruido, supo que el pueblo estaba cosechando la consecuencia de haberse apartado del Señor. No había lluvia, todo estaba seco y la idolatría predominaba. Antes de clamar por un milagro visible, Elías reparó el altar. Muchas familias viven en la escasez y en el conflicto porque el altar está deshecho, no hay oración en unidad, no hay un espíritu de comunión, se levantan voces de pelea en lugar de cánticos de adoración. Altar destruido es sinónimo de brecha abierta para maldiciones. Cuando el altar está en ruinas, no nos damos cuenta de que, espiritualmente, estamos desprotegidos. Por eso, la sequía interior continúa y en vez de buscar la presencia de Dios, buscamos culpables, buscamos al culpable en el cónyuge, en los hijos, en la economía, en el gobierno, y no vemos que la raíz es un altar derribado en casa. En el libro de Jueces, vemos continuamente cómo el pueblo se corrompía y al instante quedaba a merced de opresores. Lo primero que hacían los libertadores era derribar los altares paganos e invocar de nuevo el nombre del Dios verdadero. Así hizo Gedeón, obedeció la voz del Señor y derribó el altar de Baal que su padre había levantado. En ese acto de obediencia, algo se rompió en la atmósfera espiritual y pudo iniciarse la liberación del pueblo.
Del mismo modo, no puedes pretender romper maldiciones generacionales si en tu casa sigues sosteniendo entretenimientos que glorifican la brujería, palabras de menosprecio, acuerdo con la crítica destructiva o con la murmuración. Hay altares que no son de piedra, sino de hábitos y palabras repetidas que abren puertas a la opresión. Para restaurar el altar familiar, debes primero reconocer las áreas donde has permitido que otros altares se levanten. Podría ser la idolatría al dinero, la falta de tiempo para un devocional sincero, la ausencia de un momento en familia para leer la palabra y orar juntos. Sin altar no hay fuego, y sin fuego no hay verdadera transformación. Pero cuando decides, como Josué, proclamar yo y mi casa serviremos a Jehová, el Espíritu Santo comienza a limpiar tu hogar, a mostrarte qué cosas deben ser eliminadas y a encender la llama de su presencia. A partir de allí, las maldiciones generacionales empiezan a quebrarse, porque donde habita la luz, las tinieblas no pueden resistir. 3 pasos espirituales para aplicar. Primero, dedica un espacio diario para la presencia de Dios en familia. Si vives solo, hazlo con quienes estén cerca de ti en la fe, o con hermanos de la congregación que deseen unirse. Lee la palabra y ora de manera específica por la liberación de cualquier atadura generacional. Segundo, elimina objetos o prácticas que alimenten la idolatría o la brujería. Revisa tu hogar con discernimiento, pregúntale al Espíritu Santo si hay libros, adornos o elementos que provengan de pactos o prácticas ocultistas. No tengas miedo, entrégalo todo a la destrucción en el nombre de Jesús. Tercero, haz pactos de bendición. Declara la fidelidad de Dios sobre tus generaciones. Ancla tu familia en la promesa de la palabra. Escribe un versículo clave y exhibe esa palabra en un lugar visible para todos. Hazlo como un recordatorio del pacto con el Dios vivo. Declara con fe, escríbelo con fe, estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Repite esta declaración en tu casa, en tu habitación, y cree que, así como Elías vio el fuego descender sobre el altar restaurado, tu familia verá la gloria de Dios cuando el altar sea levantado. Lección 4. Desactivar las maldiciones de la lengua y las palabras no confesadas. La Escritura enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Te has dado cuenta de cuántas palabras pronunciamos en momentos de rabia, dolor o desesperanza que se convierten en decretos negativos sobre nosotros mismos o nuestras familias? Frases como nunca cambiarás, soy un fracaso, nadie en esta casa hace nada bien, preferiría estar muerto, esto no tiene solución, suenan inofensivas, pero en el mundo espiritual, el enemigo toma esas declaraciones como documentos legales para acusarnos, para abrir puertas de destrucción. A veces, incluso los padres maldicen a sus hijos con expresiones de ira, sellando destinos de fracaso, y luego se preguntan por qué los hijos no prosperan. En el libro de Santiago se nos explica que de la misma boca proceden bendición y maldición, y esto no debiera ser así. Un día, Jesús maldijo la higuera, y ésta se secó. Fue una demostración de cómo la palabra dicha con autoridad espiritual tiene repercusiones en lo natural. Muchos, sin darse cuenta, han maldecido su propio futuro con confesiones de temor, y esa semilla negativa ha germinado a lo largo de los años. Por ello, es crucial confesar, arrepentirnos y cancelar esas palabras malditas. El enemigo no descansa buscando una brecha, y nuestras propias declaraciones pueden ser esa brecha. El profeta Jeremías tuvo que hablar palabras de destrucción contra reinos que se oponían a Dios, y también palabras de edificación. Vemos que con la lengua podemos deshacer o confirmar pactos. Si no invertimos el sentido de nuestras declaraciones, seguiremos cosechando fruto amargo. Pero si comenzamos a alinear nuestra boca con la palabra, algo se activa en la atmósfera, nuestras palabras pasan de ser dardos envenenados a ser flechas de bendición y vida. 3 pasos espirituales para aplicar. Primero, arrepiéntete de toda palabra de maldición que hayas pronunciado contra ti mismo o contra otros.
No lo dejes en un pensamiento, di en voz audible. Cancelo toda palabra maldita que salió de mi boca, me arrepiento y la someto a la obediencia de Cristo. Fiets. Segundo, pide perdón a quienes hayas herido con tus palabras. Si la persona sigue viva y es prudente acercarte, hazlo. Si no, igual rompe en el ámbito espiritual esa ofensa y declara bendición sobre esa vida. Tercero, sustituye cada frase negativa por una bendición bíblica. Por ejemplo, si dijiste nunca saldré de esta crisis, reemplázalo por Dios, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Memoriza y proclama promesas específicas de la palabra. Declara con fe, escríbelo con fe, estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Repite esta declaración cada vez que sientas la tentación de maldecir o hablar negativamente. Recuerda que la lengua es un timón que dirige tu vida espiritual y tu destino. Lección 5. Romper el poder de la culpa y el autocastigo. Hay quienes, aun sabiendo que Dios perdona el pecado, siguen viviendo bajo la sensación de culpa, sintiéndose indignos de toda bendición. Esa culpa, alimentada por el acusador, se convierte en un pacto sutil con el castigo. La persona cree que no merece restauración, que no puede recibir sanidad o prosperidad porque es un pecador. Pero la sangre de Jesús no solo lava, sino que también reivindica. Él tomó sobre sí la culpa y la vergüenza, y ese acto en la cruz nos habilita para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Sin embargo, muchos siguen arrodillados ante el trono de la culpa, llorando por lo que hicieron, por el tiempo perdido, por las oportunidades malgastadas. El enemigo ama ver a los hijos de Dios llenos de autocondenación, porque mientras estén así, no ejercerán la autoridad que Cristo les dio. Como la mujer encorvada del Evangelio, que llevaba 18 años mirando al suelo, muchos están encorvados espiritualmente, imposibilitados de ver el cielo, convencidos de que son demasiado impuros para ser redimidos. Pero Jesús llamó a esa mujer y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y enderezándola, demostró que su palabra tiene poder sobre cualquier sujeción que el acusador haya ejercido. La culpa no resuelta puede manifestarse en enfermedades crónicas, en depresión, en pérdida de deseo de vivir. A veces oramos por sanidad del cuerpo, pero lo que primero debe sanarse es el corazón de la culpa que corroe por dentro. David, en el Salmo 32, dijo que mientras cayó, sus huesos se envejecieron. Solo cuando confesó y recibió el perdón, volvió a respirar libertad. Hoy, el Espíritu te dice que dejes de autocastigarte y te abraces a la gracia. No es soberbia creer que Dios te lava por completo. Es honrar el sacrificio de Jesús en la cruz. 3 pasos espirituales para aplicar. Primero, confiesa tu pecado y recibe el perdón. Hazlo con detalle, sin esconder nada. Entrégaselo todo a Dios, recordando que la sangre de Cristo es suficiente. Segundo, rechaza la voz del acusador. Cada vez que te llegue ese dardo mental diciendo que no sirves o que tu pecado es imperdonable, contéstale con la verdad. Estoy justificado por la fe en Jesucristo, y no hay condenación para los que están en Él. Tercero, levanta la cabeza y ejerce la autoridad. No eres más un esclavo de la vergüenza. Habla con valentía, ministra a otros, anuncia el Evangelio de la reconciliación. Cuando dejas de pensar que eres indigno, empiezas a dar fruto que glorifica a Dios. Declara con fe, escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. La culpa no es tu herencia es la paz con Dios y la seguridad de que tu pasado quedó clavado en la cruz. Lección 6. Identificar y romper la opresión que llega en tus momentos clave. Muchos notan que cuando están a punto de un gran avance, sea un ascenso en el trabajo, la firma de un contrato, la consumación de un ministerio, la presentación de un proyecto, surge una extraña resistencia, un accidente, una discusión repentina, una enfermedad inesperada. Sienten que se les escapa la bendición entre los dedos.
Esta es una señal de que existe una opresión demoníaca activada específicamente en los momentos de promoción. No es paranoia ni superstición. El enemigo observa cuando estás más cerca de la puerta de victoria y lanza sus flechas para distraerte, desenfocarte y robar tu fe. Si no detectas esta estrategia, puedes pensar que son casualidades, pero en realidad es un ataque planificado para frustrar tu destino. En el Antiguo Testamento, el faraón incrementaba la carga sobre los israelitas cuando Moisés pedía su liberación. Cada vez que había una señal de que el pueblo saldría, el faraón endurecía más su corazón y multiplicaba la opresión. Así también, cuando el diablo ve que estás a un paso de salir de su zona de control, eleva la intensidad de su ataque para que retrocedas. Lo ves en la historia de Nehemías. Cuando empezó a reconstruir los muros de Jerusalén, aparecieron enemigos como Sanbalat y Tobías para burlarse y conspirar. ¿Por qué justo entonces? Porque el enemigo se levanta con más fuerza cuando percibe que un muro de protección se está levantando y que el pueblo podría recobrar su gloria. No temas. La palabra deja claro que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si identificas este patrón, debes confrontarlo con oración y ayuno, declarando la autoridad de Cristo sobre toda circunstancia. No retrocedas cuando veas el ataque, avanza con más fuerza. Precisamente ahí, en la línea de batalla, es donde Dios te equipa con armas espirituales. Y cuando perseveras en la fe, la puerta que el enemigo quería cerrar se abre doblemente, porque tu perseverancia se convierte en testimonio del poder de Dios. 3 pasos espirituales para aplicar. Primero, mantén la vigilancia espiritual en tus épocas de mayor avance. No te descuides en la oración ni en la lectura de la palabra. Prepara tu espíritu antes de iniciar proyectos clave. Segundo, responde rápido a la provocación del enemigo. No des lugar al enojo, a la ofensa ni a la duda. Ora, reprende e invoca la sangre de Cristo que sella tu victoria. Tercero, rodéate de un círculo de intercesores. Cuando sientas que la opresión aumenta, no te aísles. Pide a gente madura en la fe que ore contigo. Un solo brazo puede cansarse, pero unidos somos más fuertes. Declara con fe, escríbelo con fe. Estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Y añade, no me quedaré a las puertas de mi bendición. La cruz de Cristo me abre el acceso y la victoria. Confía en que cada ataque es también una señal de que Dios está por manifestarse con poder. Lección 7. Caminar en la nueva identidad libre de cargas heredadas, después de derribar altares, cancelar palabras negativas, confesar pecados, sanar heridas y romper opresiones. Viene un paso decisivo: caminar con una mentalidad y una identidad renovadas. El error de muchos es que, tras ser liberados, siguen viéndose a sí mismos como esclavos, con temor constante a volver atrás, cargando la etiqueta de oprimido o maldecido. Pero la Escritura nos enseña que, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Es decir, no solo libres de la opresión, sino libres en la conciencia, en la emoción, en la fe. Dios le cambió el nombre a Abraham llamándolo Abraham, porque ya no sería más un padre sin herencia, sino padre de multitud. Le cambió el nombre a Sarai por Sara, para quitar la afrenta de la esterilidad, y a Jacob lo llamó Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Cada uno experimentó un cambio en su identidad conforme a la nueva naturaleza que el Señor les estaba otorgando. Así también, cuando Dios libera tu vida, debes abrazar el nuevo nombre que Él te da, Hijo amado, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, propiedad de Dios. Si sigues definiéndote por tus caídas, tus luchas pasadas, tus antecedentes familiares, tu mente permanecerá anclada a la vieja naturaleza. Pero cuando abrazas tu posición de hijo, todo tu ser se alinea con la verdad de la palabra. Dejas de temer la repetición de la maldición generacional, porque tu linaje ahora viene de la sangre de Cristo,
que te compró a precio de salvación. El apóstol Pablo en sus cartas repetía a las iglesias la necesidad de vestirse del nuevo hombre, de quitar la ropa vieja y ponerse la nueva que es conforme a Cristo. Vestirse del nuevo hombre no es algo meramente simbólico, implica adoptar la mente de Cristo, la forma de hablar del reino, la visión y la esperanza de un futuro glorioso. Cuando entiendes que has sido declarado justo delante de Dios, que tus pecados han sido borrados y que toda maldición quedó rota, tus pasos cambian de ritmo. La vergüenza ya no dirige tus decisiones, la fe y la obediencia al Espíritu toman el control. Y es en esa identidad donde tus oraciones tienen mayor eficacia, donde tu relación con Dios se hace más cercana y sientes la frescura de una libertad que antes no creías posible. 3 pasos espirituales para aplicar. Primero, confiesa a diario tu nueva identidad en Cristo. Repite: soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Haz que tu espíritu lo escuche y se acostumbre a esa verdad. Segundo, vive en santidad por amor, no por temor. No te cuides de pecar por miedo a reabrir maldiciones, sino por gratitud y reverencia a Dios. Entiende que tu nueva naturaleza anhela la pureza y la comunión con Él. Tercero, enfócate en el propósito que el Señor te ha dado. Ocúpate en servir, amar, predicar, manifestar el reino de Dios. Cuando caminas en tu llamado, no vives pendiente de las sombras del pasado, sino del brillo de la gloria venidera. Declara con fe, escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Pero ahora, que tu espíritu asimile también, estoy caminando en la bendición del nuevo pacto, sellado por la sangre de Jesús. Porque no se trata solo de romper con el ayer, sino de caminar en la plenitud que Dios diseñó para tu presente y tu futuro. Así concluyen estas 7 lecciones que nacen de la palabra y de la experiencia de ver cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de las ruinas y levanta muros de esperanza donde antes había solo escombros. Recuerda que cada enseñanza te invita a la acción espiritual, no a un conocimiento teórico. El enemigo no teme a quienes saben sobre la guerra espiritual, teme a quienes la practican en la unción y la dirección divina. Por eso, al final de cada jornada, lleva estas verdades al lugar secreto, decláralas, úsalas como armas para resistir toda forma de cautividad. Y sobre todo, atesora en tu corazón la certeza de que quien comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque tu libertad no depende de la fuerza de tu brazo, sino de la mano todopoderosa de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lección 8. Quebrar pactos inconscientes y alianzas emocionales. Muchos se preguntan por qué, aun teniendo una sincera devoción a Dios, permanecen en situaciones que no comprenden, se apegan a personas, a recuerdos o a deseos que no provienen de la voluntad divina, y esto los retiene. En ocasiones hay lazos o alianzas emocionales que se forjaron en momentos de debilidad, de dependencia o de carencias afectivas, y que hoy operan como pactos inconscientes que dificultan el avance. Quizás sientes que no puedes separarte de la opinión de cierta persona, o que necesitas de su aprobación para sentirte validado. O tal vez, en el pasado, surgió una promesa de lealtad que no venía de Dios, y tu corazón se quedó atado a un afecto o a una costumbre que hoy sabotea tu libertad espiritual. Muchos viven con la sensación de que, por mucho que oren y sirvan, algo los hace volver a un mismo punto, un recuerdo, un rostro, una emoción. La Escritura deja ver que no se trata solo de pecados aparentes. A veces, esos pactos nacen de momentos de dolor en los que nuestra alma se abrió y quedó unida a alguien o a algo que no llevaba el sello del Espíritu. Miremos la historia de Jonatán y David. Se amaron como hermanos, y ese amor era puro, nacido de Dios. Pero en otros casos, como en el de Dalila y Sansón, hubo una alianza oscura disfrazada de afecto que terminó debilitando el propósito del varón. Sansón se convenció de que necesitaba a Dalila,
se ató emocionalmente a ella y su corazón quedó expuesto. Ese pacto no era una unión santa, sino una trampa. Los pactos inconscientes pueden formarse por juramentos que hiciste bajo emociones fuertes. Por ejemplo, prometerte a alguien en un noviazgo cuando no había dirección divina, o acuerdos de sangre que algunos hacen en su adolescencia, diciendo seremos hermanos de por vida, sin discernir el trasfondo espiritual. Hay madres que involuntariamente atan a sus hijos con frases como sin mí no podrás sobrevivir, o tú y yo siempre estaremos unidos pase lo que pase, frases que parecen tiernas pero esconden un control sutil. A veces, pactos inconscientes son declaraciones hechas en un funeral, en un velorio, frente a la tumba de un ser querido, prometiendo vengar su muerte o cargar con su ausencia. El espíritu de la persona ya partió, pero las palabras que pronunciamos pueden atraparnos en un luto prolongado. El discernimiento del espíritu es vital para reconocer cuándo el amor procede del corazón de Dios y cuándo es una trampa emocional que impide tu crecimiento. Una señal de que hay una alianza emocional dañina es la imposibilidad de someter esa relación o ese recuerdo a la voluntad del Señor. Hay una resistencia interior a entregarlo en oración, como si el simple hecho de soltarlo significara perder una parte de ti. Sin embargo, la verdad es que nada que sea santo y proveniente de Dios te conducirá a la esclavitud. Lo que viene del cielo siempre te impulsa a Cristo, mientras que las cadenas emocionales te estancan en el pasado o te hunden en la idolatría de un ser humano. En la palabra encontramos que el alma de Dina, la hija de Jacob, quedó atada a Siquem, aquel joven que abusó de ella. Fue una unión llena de deshonra, pero su corazón quedó enganchado, y eso abrió una crisis en toda la familia de Jacob. ¿Cómo es que pudo surgir una atadura después de una agresión? Precisamente así opera el enemigo, aprovecha traumas y momentos de vulnerabilidad para sellar pactos inconscientes. El primer paso para ser libre es traer esa unión a la luz, deshacer la vergüenza y permitir que la verdad de Dios disipe la oscuridad. 3 pasos espirituales para aplicar FUD. Primero, pídele al Espíritu Santo que ilumine cada rincón de tu historia emocional, cada relación o promesa que hiciste. Sé sincero, Señor, muéstrame si en algún momento mi corazón se unió de manera incorrecta a algo o alguien. No tengas miedo a descubrirlo, porque esa revelación te conducirá a la libertad. Segundo, rompe toda palabra que se haya pronunciado fuera de la voluntad de Dios. Si recuerdas un pacto, una promesa o un juramento que hiciste, cancélalo con tu boca ahora, diciendo, renuncio a todo acuerdo que no nació del Espíritu Santo. Declaro que mi afecto y mis emociones se someten a Cristo. FUD. Tercero, somete tus emociones a la soberanía divina. En la práctica, entrégale a Dios esas conexiones que ocupan un lugar indebido en tu corazón. Declara tu dependencia total del Señor y pide que Él sea el centro de tus afectos, de tu identidad y de toda alianza en tu vida. Al cerrar esta enseñanza, di con fe. Escríbelo con fe. Estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Verás que al hacerlo, el Espíritu comienza a separarte de cualquier vínculo que te tenía atrapado. No temas la soledad ni el dolor momentáneo de soltar algo que se volvió costumbre. Vale un breve quebranto que la perpetua esclavitud a una relación o un lazo que mengua tu comunión con el Padre. Cuando quedas libre de alianzas emocionales que te desviaban, se abren puertas de bendición que antes estaban cerradas, y puedes amar con pureza, sin cadenas, con el corazón alineado a la voluntad de aquel que es el único digno de toda tu devoción. Lección 9. Reprogramar la mente con la palabra para abortar mentiras espirituales y etees. Muchos caminan con la convicción de que las cadenas son solo ataduras emocionales o espirituales directas. Sin embargo, gran parte de la opresión proviene de mentiras que hemos creído por años. ¿Has sentido que por más que deseas cambiar, tu mente te repite un discurso de fracaso? No lo lograré. No soy digno. Siempre es igual. Seguro que todo se estropeará. Estas frases, repetidas en tu interior,
pueden convertirse en una fortaleza mental que el enemigo aprovecha para minar tu fe. No basta con romper el pecado si tu mente sigue programada con la perspectiva de la derrota. Es como una tierra infectada de malas hierbas. Si no arrancas la raíz del engaño, volverá a brotar. Pablo enseñaba que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica algo más que leer la Biblia. Es permitir que la palabra sea el estándar supremo que confronte y corrija cada idea y cada convicción errónea. Si por ejemplo creciste en un entorno donde te decían que eres inútil, es probable que tu mente se aferre a esa mentira y aunque Dios te llame a grandes cosas, sientas un muro de incapacidad. Cuando el Espíritu habla, si tu mente está llena de argumentos contrarios, dudarás y no te atreverás a dar el paso de fe. Reprogramar la mente no es un ejercicio motivacional, sino un acto espiritual en el que la verdad divina desmonta sistema tras sistema de mentiras que se levantaron contra el conocimiento de Dios. Observa la historia de Gedeón. Él creía que era el menor en su casa, que no tenía valía ni poder. Pero el ángel del Señor lo llamó varón esforzado y valiente. ¿Cómo conciliar ambas visiones? Gedeón tenía que soltar su mentalidad de inferioridad y abrazar la identidad que el cielo le asignaba. Si hubiera persistido en creer que no valía, jamás habría liberado a Israel. Así, también, hay quienes están llamados a ministerios o a liderar proyectos, pero la mentira de la incapacidad los mantiene escondidos. La reprogramación de la mente viene cuando te alineas intencionalmente con lo que Dios dice de ti. Reemplaza soy débil por todo lo puedo en Cristo, sustituyes la ruina siempre vendrá por el Señor, es mi pastor, nada me faltará. 3 pasos espirituales para aplicar FUT. Primero, identifica las mentiras específicas que rondan tu mente. No basta con un necesito cambiar. Sé concreto, la mentira es que no valgo nada. La mentira es que Dios no me ama. La mentira es que siempre fracasaré. Escríbelas, ponles nombre para exponerlas a la luz. Segundo, busca en la palabra la verdad que contrarresta cada mentira. Jala versículos que hablen de la bondad de Dios, de tu identidad de hijo, de la victoria que Él promete. Anótalos y decláralos diariamente hasta que tu mente se acostumbre a esa nueva realidad. Tercero, practica el freno mental. Cada vez que tu mente comience a repetir esa vieja programación, detén el pensamiento y di, no, esta no es la verdad de Dios para mí. Luego, proclama la verdad bíblica en voz alta, recordando que tu espíritu se alinea con lo que confiesas. Di en este momento, escríbelo con fe, estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Y ahora añade, también estoy renunciando a toda mentira que me hace creer que no puedo caminar en la plenitud de Cristo. Cuando tu mente se rinde a la verdad divina, la opresión se debilita, los complejos se disipan y la fe florece como un río que corre libre por un cauce despejado de rocas y escombros. Lección 10. Desencadenar la restauración de sueños FUD. Quizá hayas llegado a un punto de tu caminar en el que los sueños que Dios puso en tu corazón parecen dormidos o incluso enterrados. Puede ser un ministerio que iniciaste con pasión, un proyecto que parecía inspirado por el Espíritu, un llamado que ardía en tu interior. Con el paso del tiempo, los tropiezos, los rechazos y las circunstancias adversas provocaron que sepultaras ese sueño y asumieras que no era de Dios o que tal vez no valía la pena. Sin embargo, la falta de fruto no siempre significa que el sueño sea incorrecto. A veces, hay vientos de oposición tan fuertes que quiebran nuestras ganas de soñar y terminamos renunciando a algo que en verdad el Señor desea resucitar en su tiempo. La Escritura nos recuerda que el Señor da sueño a José, le revela un futuro de gobierno y honra, pero sus propios hermanos lo venden como esclavo, y más tarde acaba en la cárcel por una falsa acusación. Todo parecía contradecir la promesa inicial. Sin embargo, cada paso de dolor conducía al cumplimiento del plan de Dios. Años después,
Cuando José interpreta el sueño del faraón, se convierte en el gobernante que rescata a Egipto y a su propia familia del hambre. Vemos cómo ese sueño no murió ni caducó, sino que fue procesado a través del fuego de la prueba. Hay quienes han dejado de orar por sus sueños porque se sienten indignos o porque la tormenta de problemas los convenció de que no hay esperanzas. Pero la palabra afirma que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando un sueño es alineado con la voluntad de Dios, aunque tarde, llegará. El enemigo quiere convencerte de que ya no tienes edad, que perdiste oportunidades, que el fracaso te inhabilita. Pero el Señor, especialista en resucitar lo que parece muerto, desea mostrarte que, si hay algo sellado por su palabra, renacerá en el tiempo oportuno. 3 pasos espirituales para aplicar CI. Primero, trae a la superficie los sueños que creíste perdidos. Escríbelos, ora sobre ellos, pregúntale a Dios si aún están vigentes. A veces, Él mismo te dirá que su propósito sigue en pie. Segundo, ten la valentía de presentarle al Señor cada obstáculo que te hizo renunciar. Confiesa la desesperanza, el miedo y el cansancio, y déjalos en el altar. El Salmo 51 dice que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Tercero, retoma la siembra en fe. Pon manos a la obra, da un paso práctico hacia ese sueño. Quizás sea revisar el proyecto, hablar con alguien, volver a estudiar, orar de madrugada. Muestra con tus acciones que crees en la resurrección de lo que Dios declaró. Declara ahora, escríbelo con fe, estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Y di también, mis sueños están en las manos del Señor, y ningún gigante ni ninguna cárcel espiritual detendrá lo que Él determinó para mi vida. Cuando decides creer que Dios restaura lo que se durmió, tu horizonte se llena de esperanza. Ya no vives con la amargura de lo perdido, sino con la expectativa de lo que el Padre puede resucitar. Lección 11. Destruir la división y levantar la unidad bajo un propósito mayor. En muchos hogares, ministerios y relaciones, el gran enemigo es la división. Parejas que parecían unidas en un primer amor, iglesias que se multiplicaban en gracia, amistades forjadas en la fe, terminan fragmentadas por desacuerdos, chismes o malentendidos que no se resuelven a tiempo. El enemigo conoce que un reino dividido no permanece, por eso siembra semillas de discordia, de críticas, de contienda. Y cuando no detectamos esa raíz, caemos en discusiones que hieren el corazón, en murmuraciones que levantan muros de desconfianza, y así se quiebra la armonía que debía reinar bajo el Espíritu. Pablo, al escribir a los Corintios, reprendía la división que había en la iglesia. Unos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Cefas. Esa fragmentación era el reflejo de un espíritu de competencia que no venía del cielo. Hoy, también, podemos caer en bandos, ya sea en la familia o en la congregación, permitiendo que el orgullo y la sospecha entren, y con ello debilitamos la unción que se manifiesta en la comunión. El propósito mayor de Dios siempre requiere unidad. Cada vez que el enemigo ve un llamado grande, busca generar discordia interna para sabotearlo desde adentro, porque sabe que la casa dividida no se sostendrá en la batalla. A veces, la división se fortalece cuando guardamos resentimiento o cuando callamos la verdad en lugar de confrontar en amor. Otras veces, cuando no hay oración en conjunto, la comunicación humana se vuelve tensa y el enemigo aprovecha. Sin unidad, es imposible edificar un altar fuerte en el hogar. Imagina un muro donde cada piedra está suelta, sin cemento. Por más que parezca un muro, se deshace ante cualquier golpe. Así también, si cada miembro va por su propio camino, sin sujeción al Espíritu, no habrá fuerza que resista las tormentas. 3 pasos espirituales para aplicar FAD. Primero, humíllate ante Dios y revisa en tu corazón si hay orgullo, enojo oculto o juicios contra tus hermanos o tu cónyuge. Pide perdón y ofrece perdón.
A veces, un acto sencillo de reconciliación destruye el nido del rencor. Segundo, establece momentos de oración y diálogo sincero con quienes compartes propósito. No temas reconocer errores o limitaciones. Cuando hay verdad y humildad, la división pierde su poder. Tercero, proclama el propósito mayor que los une en vez de recalcar los desacuerdos. Recuerda que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Centra la mirada en la misión y no en el defecto del otro. Di con convicción. Escríbelo con fe. Estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Añade, cancelo la división y acepto la unidad en el Espíritu, porque donde hay comunión en Cristo, el enemigo no puede entrar. Al destruir la raíz de la división, verás cómo la unción se incrementa y el poder de la concordia suelta bendición conforme al diseño divino. Lección 12. Caminar en la dimensión del perdón profundo ETA. Aunque ya hemos hablado de heridas y culpas, el perdón profundo es un tema que merece una atención especial y completa. Muchos creen haber perdonado, pero todavía sienten un resquemor que les roba la paz. ¿Cómo sabes que realmente perdonaste? Cuando el recuerdo de la ofensa deja de generar en ti deseos de venganza, enojo o desprecio, y puedes soltar a esa persona al cuidado de Dios. Perdonar no es justificar el daño ni negar el dolor. Es elegir liberar a quien te hirió y soltar el derecho a cobrarle con tu amargura. El Señor enseñó que si no perdonamos, tampoco recibimos la manifestación completa de su perdón. No porque Él no quiera, sino porque un corazón endurecido impide la circulación del amor divino. Observa cómo en la historia del siervo que fue perdonado de una gran deuda, él mismo no quiso perdonar a su consiervo, y ello trajo una consecuencia de juicio sobre sí. Así también, cuando nos rehusamos a perdonar, el enemigo encuentra un terreno fértil para levantar muros de resentimiento y atar nuestra alma. El perdón profundo no es un acto que suceda una sola vez, sino una postura continua de gracia. Te han calumniado, te han traicionado, te han olvidado. Cada una de esas experiencias puede ser una oportunidad para el diablo de sembrar odio, o una oportunidad para Dios de enseñarte el poder redentor de la cruz. Porque si Cristo nos perdonó aun cuando éramos rebeldes, ¿cómo no perdonar a nuestro prójimo que, como nosotros, también necesita misericordia? Perdonar no siempre restaura la relación, pero sí te libera a ti de la carga venenosa del rencor. 3 pasos espirituales para aplicar FUT. Primero, di en voz alta el nombre de la persona o personas que te lastimaron, y declara: elijo perdonarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Repítelo las veces que sea necesario, hasta que tu corazón descanse en paz. Segundo, entrega tu dolor al Señor. Llora si es preciso, expresa el agravio, pero no te quedes en la queja. Deja que el Espíritu sane la herida y ponga bálsamo en tu memoria. Tercero, ora por el bien de esa persona. Nada rompe más el poder de la amargura que desear sinceramente la bendición para aquel que te hirió. Sucede algo poderoso cuando pides que Dios lo alcance con su gracia, y tu propio corazón se ablanda en el proceso. Proclama, escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Y di también: entrego mis ofensas y libero a quienes me lastimaron. Vivo en el perdón que Cristo me otorgó. Este acto de rendición sacude los cimientos del infierno, porque allí donde reina el perdón, no hay espacio para ataduras del resentimiento, ni para la persistencia de la culpa. Lección 13. Activar la autoridad profética sobre la tierra que pisamos. Un aspecto a menudo ignorado en la vida espiritual es la autoridad que ejercemos sobre los lugares y las tierras que habitamos. Desde el principio, Dios le dio al hombre la responsabilidad de sojuzgar la tierra. Sin embargo, con la caída, entró maldición, y ahora el enemigo busca usurpar ese dominio. Vemos cómo, en distintos pasajes, ciertos territorios quedan asociados a maldiciones o a bendiciones. Incluso,
algunas comunidades parecen quedar atrapadas en ciclos de violencia, pobreza o idolatría que se perpetúan en las siguientes generaciones. La Escritura narra que cuando Israel llegó a Canaán, no solo debía habitarla, sino consagrar la tierra a Dios, derribando altares paganos e idolatrías ancestrales. Si Israel no ejercía su autoridad en el nombre del Señor, los antiguos poderes seguirían activos. Lo mismo ocurre hoy. Puede que llegues a una casa, a un barrio o a un país y encuentres una atmósfera cargada de opresión. El plan de Dios es que te conviertas en un embajador de su reino, no que asumas la opresión como si fuera normal. Tienes una unción para alinear el ambiente con el gobierno de Cristo. Cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, los instruyó a declarar la paz en la casa que los recibiera. Si la paz era rechazada, esa paz volvería a ellos. Esto muestra un principio: podemos bendecir los lugares que pisamos y dejar allí la huella de la gloria de Dios. Pero también podemos ser negligentes y permitir que la maldición domine. Se necesita fe y convicción para pararse en un territorio y proclamar: esta tierra es bendita, y toda obra de tinieblas retrocede. Requiere obediencia y vida consagrada, porque no podemos pretender echar fuera la oscuridad si nosotros mismos caminamos en tinieblas. 3 pasos espirituales para aplicar FIT. Primero, ora por la tierra que habitas. Declara bendición y renuncia a toda maldición pronunciada en el pasado. Di: cancelo pactos de violencia, miseria y brujería en este lugar, en el nombre de Jesús. Actúa con fe. Si en tu ciudad hay actos públicos de idolatría o injusticia, no te quedes en la queja. Levanta un clamor, evangeliza, sé un canal de la luz de Cristo. Donde resplandeces con acciones concretas, la atmósfera se transforma. Tercero, consagra tu casa al Señor. Reúne a quienes viven contigo y proclamen juntos que esa vivienda, ese terreno, pertenecen al reino de Dios. Unge con aceite las puertas si lo crees necesario, y haz de tu hogar un altar de adoración. Haz la siguiente declaración. Escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Y añade: activo mi autoridad profética para que la tierra que piso sea un lugar santo, un territorio donde el nombre de Jesús es exaltado. Verás cómo el ambiente cambia cuando reclamas la tierra para el Señor, y las fuerzas espirituales que antes tenían dominio retroceden ante la luz de aquel que gobierna el universo. Lección 14. Abrir puertas de destino que estaban bloqueadas y sellar nuevas alianzas de bendición. Conforme avanzamos en estos procesos de liberación, sanidad y alineación a la voluntad divina, se generan nuevos caminos que antes no percibíamos. Puertas de destino que parecían selladas comienzan a abrirse. Quizá haya puertas que en un momento golpeaste y no se abrieron, oportunidades que se cerraron bruscamente, relaciones que no prosperaron, ministerios que no florecieron. Sin embargo, cuando el Espíritu limpia el terreno, nuestra mirada se afina y nos vemos listos para entrar en temporadas que antes no podíamos sostener. La palabra muestra que, después de su proceso de humillación y arrepentimiento, Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que recibió el doble. ¿Por qué? Porque las puertas de bendición estaban bloqueadas por la intervención del acusador, y solo después de que Job oró por sus amigos y perseveró en la integridad, ese candado espiritual se rompió. Del mismo modo, cuando Daniel persistió en la oración, el ángel Gabriel le explicó que desde el primer día su oración había sido oída, pero hubo oposición en los aires. Fue la perseverancia de Daniel la que contribuyó a vencer esa resistencia y abrir la puerta para que el mensaje celestial llegara. No basta con cerrar ciclos pasados, es también esencial sellar nuevas alianzas de bendición. Quizá debas consagrar oficialmente tu negocio, tus estudios, tu relación sentimental, tu ministerio, proclamando que esa área de tu vida está bajo la jurisdicción de Cristo. Cuando te unes con alguien en sociedad, matrimonio o amistad espiritual, es vital que selléis ese vínculo con oración y acuerdo con la palabra,
para que el enemigo no haya acceso. Recuerda que donde dos o más se ponen de acuerdo en la voluntad de Dios, hay un poder especial liberado por el cielo. 3 pasos espirituales para aplicar FOD. Primero, pide discernimiento para saber qué puertas está abriendo Dios. No toda oportunidad viene del cielo. Escucha la voz del Espíritu, busca consejo sabio y no te apresures sin confirmar la dirección divina. Segundo, proclama que tu pasado no define tu futuro. Si antes fracasaste, no significa que volverás a fracasar. Declara que se rompen los patrones antiguos y que entras en una etapa respaldada por la gracia y el favor de Dios. Tercero, firma pactos santos en lugar de pactos oscuros. Si vas a iniciar una nueva sociedad, un nuevo ministerio o un noviazgo, hazlo orando juntos, declarando la palabra de bendición y comprometiéndote a honrar los principios del reino. Que esa alianza nazca a la luz y bajo el sello de Cristo. Y ahora cierra con esta declaración contundente, escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Reconoce también, me abro a las puertas de destino que el Señor tiene para mí, y sello con Él toda nueva alianza de bendición. Al hacerlo, sentirás que algo en tu interior se alinea con el mover del Espíritu. Sentirás también que tu pasado, con sus fracasos y estigmas, deja de ser un ancla, y la esperanza se vuelve una realidad encendida. Eres llamado a caminar con puertas abiertas por aquel que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Así, cada paso que des en esta nueva etapa tendrá la cobertura y el favor del Altísimo. Y en esa certeza, tu corazón puede descansar sabiendo que lo que Dios abrió, ninguna fuerza humana ni demoníaca podrá clausurar. Lección 15. El poder de romper, el miedo a recaer y perseverar en la santidad UD. Hay un instante crucial en el proceso de restauración en el que el corazón comienza a percibir la realidad de la libertad, pero una voz interna susurra: ¿y si vuelvo a caer? ¿Y si este gozo es temporal? Mucha gente vive con un temor persistente a retroceder, como si cada paso que da hacia la santidad se encontrara bajo la sombra de la duda. Es el miedo de reincidir en hábitos destructivos, de volver a ceder ante las heridas antiguas o de caer otra vez en las redes del enemigo. Ese temor puede convertirse en un freno espiritual. Se ora con un ojo puesto en la promesa y otro en la posibilidad del fracaso. Se avanza, pero sin soltarse por completo, como un pájaro que ya no está en la jaula, pero no se atreve a extender las alas. El Espíritu Santo revela, sin embargo, que quien ha recibido la gracia no camina solo. La perseverancia no es resultado de la fuerza humana, sino de la llenura divina que fortalece el corazón. Cuando Jesús anunció que la verdad nos haría libres, también anticipó que permaneceríamos en su palabra. Ese permanecer no es estático, sino una caminata diaria de confianza, sostenida por aquel que prometió que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así, el miedo a recaer se derrite cuando comprendes que no dependes de tu historial ni de tu voluntad limitada, sino de la vida de Cristo en ti. En ocasiones, miramos la historia de Pedro y nos enfocamos en sus negaciones, pero olvidamos el paso valiente que dio cuando salió de la barca para caminar sobre las aguas. Allí, Pedro fijó su mirada en Jesús, y mientras la mantuvo en él, la tormenta fue irrelevante. Solo cuando se enfocó en el viento y en sus propias limitaciones comenzó a hundirse. De la misma manera, muchos inician su nueva temporada en santidad con osadía, pero pronto desvían la mirada y vuelven a temer por sus debilidades pasadas. Sin embargo, la fuerza no está en negar la tempestad, sino en rendirla ante los pies de Cristo y entender que Él es mayor que cualquier viento de tentación. El enemigo, al ver que alguien ha decidido romper con los pactos de esclavitud, lanza dardos de acusación. Tarde o temprano vas a fallar. Esto no es para ti. Ya conoces tus impulsos, no resistirás. Pero Dios habla otra palabra, y la Biblia nos muestra que somos llamados a una santidad que Él mismo sustenta. Decía un profeta: no con ejército, ni con fuerza,
sino con mi espíritu. Esa es la clave. Reconocer que la santidad no se funda en nuestro perfeccionismo, sino en la sangre de Cristo y la guía continua del Espíritu Santo que nos guarda de tropezar. La perseverancia genuina nace de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios, no de un espíritu legalista que intenta cumplir normas por miedo. Cuando la motivación es el amor, el temor a recaer comienza a diluirse, porque se entiende que incluso si se tropieza, hay un abogado que intercede y un Padre dispuesto a levantarnos si caminamos en arrepentimiento. No es una excusa para licuar la santidad, sino una seguridad de que el proceso de purificación es continuo y que Dios no se avergüenza de nuestras luchas cuando se las entregamos con sinceridad. La Escritura muestra varios ejemplos de personas que persistieron en la santidad a pesar del asedio. Uno de ellos es Daniel, quien habitaba en un entorno lleno de idolatría y costumbres paganas que podrían haberlo contaminado a cada paso. Sin embargo, él decidió en su corazón no corromperse con la mesa del rey, ni con los manjares que llevaban dedicación a dioses ajenos. Aun sabiendo el riesgo de ser marginado o castigado, se aferró a su convicción. El resultado fue que halló gracia ante los ojos del Señor, y el Señor lo guardó. Daniel no vivía con el terror de, ¿y si un día cedo?, sino con la certeza de que su Dios era fiel y que la obediencia atraería la protección divina. Esa misma actitud es la que hoy el Espíritu te invita a tener, no salir al día con el terror de que cualquier soplo te derribará, sino con la fe de que, si caminas en la luz, Dios te sostiene a cada paso. Esto no significa una actitud ingenua de creer que no habrá tentaciones. Al contrario, la conciencia de que la tentación existe nos lleva a la vigilancia. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. La vigilancia implica cuidar lo que escuchas, lo que ves, con quién te asocias, dónde inviertes tu tiempo y tu energía. No para vivir con paranoia, sino para ser sabio, para no colocar tu alma en la zona de disparo del enemigo. Al tiempo que velas, oras, y esa comunión con Dios te recuerda quién eres en Cristo, cuál es tu herencia y de qué fuiste rescatado. Si el miedo a recaer te persigue, el primer paso es confesarlo. Dile a Dios: tengo temor de volver atrás, ayúdame en mi poca fe. Luego, recuerda sus promesas. Una de ellas declara que quien confía en el Señor es como monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Alimenta tu mente con la palabra que afirma tu nueva identidad, no con los viejos argumentos que te llamaban frágil o pecador irremediable. Finalmente, abraza la comunidad de fe. No seas un llanero solitario. Habla con hermanos que te animen, que te corrijan si ven una falla, y que te ayuden a mantener la lámpara encendida. Declara ahora con profunda convicción, escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Proclama también que la santidad en tu vida no es un frágil cristal, sino un fuego encendido por el Espíritu que te guardará del retroceso. Que tu testimonio sea como un faro de esperanza para otros que también temen caer. Anuncia que el Dios que te liberó es más que poderoso para mantenerte firme hasta el día de Jesucristo. Ese es el poder de perseverar, que tus pasos se afirmen sobre la roca y tu mirada se fije en aquel que ya venció toda tentación, asegurando tu victoria. Lección 16. Reenfocar el corazón hacia el gozo de la comunión, y no solo en el trabajo y en la dinámica de la vida cristiana. A veces nos enfrascamos tanto en servir, en trabajar, en producir frutos visibles, que sin darnos cuenta descuidamos la comunión íntima con Dios. Podemos caer en el error de creer que seremos más aceptados si hacemos más cosas, y poco a poco el gozo se marchita, transformándose en una carga pesada. Hay quienes, al romper sus cadenas de opresión, se entregan con tanto fervor a la obra que van dejando atrás la pasión por la presencia misma de aquel que los liberó. Y cuando eso sucede, se abre la puerta a la frustración, porque sin comunión no hay verdadera vida interior, y el yugo de las obligaciones vacías recae con fuerza. La Escritura relata que Marta,
Al recibir a Jesús en su casa, se afanaba con muchos quehaceres, mientras su hermana María escogía sentarse a los pies del Maestro para escuchar su palabra. Marta no estaba haciendo algo malo, pues atender a un huésped es un acto de hospitalidad. Sin embargo, se turbó al ver que María no la ayudaba y reclamó a Jesús. El Maestro respondió que María había escogido la buena parte, la que no le sería quitada. Esta historia refleja la tensión entre trabajo y comunión. Cuando el servicio se vuelve agobio, se pierde el gozo y se cuestiona al que parece no afanarse. Pero la raíz no está en la actividad, sino en el corazón que ha olvidado la contemplación, la relación directa con el Señor. A veces, al romper con las maldiciones y al recibir libertad, pensamos, debo recompensar a Dios con mi esfuerzo incesante. Y en parte es bueno querer servir con pasión, pero no debe sustituir la unión constante con el Espíritu Santo. El enemigo se aprovecha de los siervos sobrecargados, porque sabe que el cansancio los volverá vulnerables a la queja, a la ira, e incluso a juzgar a los que viven en paz. Pierden el gozo de la salvación y comienzan a ver el servicio como un sacrificio en vez de como un privilegio. El gozo nace de la comunión diaria, cuando oramos, no solo para presentar peticiones, sino para deleitarnos en la presencia del Señor. Cuando abrimos la palabra no solo para preparar un estudio, sino para que nuestro interior sea saciado. Cuando nuestro canto no se limita a un ensayo, sino que fluye de un corazón que late por gratitud. Este es el secreto que David conocía. Él era rey, guerrero, poeta, pero ante todo, era un adorador que anhelaba la casa de Dios más que nada. Tenía batallas que atender y responsabilidades de gobierno, pero supo encontrar en la adoración el combustible que lo sostenía. ¿Por qué esto es importante dentro del contexto de liberar tu vida de pactos oscuros? Porque si, tras la liberación, te llenas de actividades sin cultivar el primer amor, te quedarás sin aceite en la lámpara, y un alma sin aceite es terreno fácil para nuevas invasiones del enemigo. El gozo de la comunión no es un lujo opcional, sino el mecanismo divino que fortalece tu espíritu y mantiene cerradas las puertas al resentimiento y al agotamiento. Cuando te sientas tentado a pensar que no tienes tiempo para la intimidad con Dios, recuerda que sin Él, todo lo demás se vuelve estéril. ¿Cómo reenfocar el corazón hacia la comunión y no solo al trabajo? Primero, reconoce que Dios anhela estar contigo, no solo que hagas cosas para Él. No es tu empleador, es tu Padre. Segundo, aparta tiempo real, tangible en tu día para estar a solas con Él. Si no lo programas, lo urgente del día te lo robará. Tercero, aprende a orar y a adorar en todo lugar, no solo en la iglesia. Mientras caminas, mientras trabajas, que tu corazón cante internamente, que tu mente se eleve con gratitud. Y finalmente, en cada logro y en cada servicio, regresa a los pies de Jesús y dile: Señor, he hecho lo que debía, pero mi premio eres tú. Pronuncia con autoridad. Escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Asegura también que tu comunión con el Altísimo no sea reemplazada por el afán. Declara: mi primera pasión es estar con el Rey de Reyes, y mi servicio fluye de esa comunión. Que tu día no sea un ir y venir con el corazón seco, sino una danza constante con el Espíritu, de modo que el gozo sea tu fuerza y te preserve de volver a las viejas cadenas del agotamiento y la frustración. Lección 17. Discernir las trampas de las emociones desordenadas y el papel del dominio propio. Una de las armas más sutiles que el adversario utiliza contra el pueblo de Dios son las emociones desenfrenadas. Pocos ven esto como un frente de batalla espiritual, pero la Escritura nos advierte que quien no controla su espíritu es como una ciudad sin muros, expuesta al ataque. El enemigo sabe que si logra sacarte de tu paz, si te irrita, te entristece de manera exagerada o te sumerge en la ansiedad, ya te tiene medio ganado. Porque las emociones fuera de control nublan la vista, entorpecen el discernimiento y abren la puerta a palabras y acciones impulsivas
que luego generan culpa y rompimiento de la comunión. Por ejemplo, la ira mal manejada puede llevar a ofender a tus seres queridos, a sembrar discordia e incluso a tomar decisiones destructivas. El temor desmedido te paraliza y te hace rechazar oportunidades divinas. La tristeza prolongada sin esperanza te enclaustra, empujándote a la depresión, a la queja contra Dios y a veces a cuestionar si tu liberación fue real. El enemigo no siempre necesita grandes brujerías ni planes complejos, le basta con encontrar tu talón de Aquiles emocional, presionar ese punto una y otra vez, y así minar tu fuerza interior. Cuando hablamos de emociones desordenadas, no estamos negando que seamos seres emocionales. Dios nos creó con la capacidad de sentir. El problema surge cuando estas emociones dejan de ser sometidas a la guía del Espíritu Santo y se vuelven amos en lugar de siervos. Vemos el caso de Caín, quien se enojó profundamente porque su ofrenda no fue mirada con agrado, y en lugar de rendir esa ira a Dios, alimentó el resentimiento hasta matar a su hermano Abel. Fue un asunto espiritual que comenzó con una emoción no resuelta. Por contraste, Jesús, a pesar de las presiones, se mantenía en serenidad y comunión con el Padre, incluso cuando era despreciado o traicionado. El dominio propio es un fruto del Espíritu, tan importante como el amor o la paciencia. No es reprimir las emociones, sino encauzarlas en la dirección correcta. Es poder decir, siento rabia pero no pecaré, me siento triste pero mi esperanza está en Dios. Estoy ansioso, pero en oración y acción de gracias presentaré mis peticiones. Este autocontrol se fortalece en la medida en que llenamos nuestro interior de la palabra viva y aprendemos a responder según sus principios, no según nuestros impulsos. Claro que es un proceso. Nadie obtiene un dominio total de sus emociones de la noche a la mañana, pero el Espíritu Santo está dispuesto a acompañarte en cada paso. Si te has dado cuenta de que tus emociones te han metido en problemas, no te condenes, pero sí asume la responsabilidad. Pide ayuda a Dios, pero también busca el apoyo de consejeros o líderes maduros que te ayuden a ver desde fuera lo que tal vez tú no distingues en tu propio corazón. Si tu carácter se dispara con facilidad, practica oraciones cortas durante el día, recordándote que Dios está presente y que su paz te sostiene. Declara la palabra y, sobre todo, cuando sientas que una emoción está escalando, haz una pausa, respira y di, Señor, aquí está mi sentir, lo rindo a ti, no quiero abrirle la puerta al diablo. Proclama con valentía, escríbelo con fe, estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Añade además, mis emociones se someten al Espíritu Santo, y el dominio propio es mi escudo frente a las trampas del enemigo. Cuando alineas tus sentimientos a la voluntad divina, en lugar de ser un rehén de tus estados anímicos, te conviertes en un templo vivo donde Dios se agrada en habitar. Así, la serenidad, la paz y la determinación marcarán tu camino, y las artimañas que antes te hacían tropezar perderán su efecto. Lección 18. Vivir bajo cobertura espiritual y no aislarse en orgullo o cied. Después de romper yugos y pactos contrarios a la palabra de Dios, muchos caen en la tentación de aislarse, pensando que su experiencia de liberación los hace autosuficientes. Creen que no necesitan una comunidad, un pastor, un mentor o un consejo sabio, porque ellos y Dios son mayoría. Sin embargo, ese aislamiento puede ser la puerta de entrada para una nueva cautividad, pues el enemigo encuentra terreno fértil en aquellos que se apartan del cuerpo y descuidan la responsabilidad mutua. Desde los primeros relatos bíblicos, se ve que Dios trabaja en el contexto de un pueblo. Abraham no se limitó a recibir promesas para sí mismo, sino que se le declaró padre de multitudes. Israel avanzaba como tribu, y cuando uno se contaminaba afectaba a todo el campamento. En el Nuevo Testamento, la Iglesia es comparada con un cuerpo, en el que todos son miembros interdependientes. Cuando un miembro sufre, los demás también, y cuando uno se alegra, todos celebran. Este diseño divino
revela que no fuimos creados para caminar solos. Algunos confunden la libertad con la independencia absoluta. Pero la verdadera libertad en Cristo implica tener la madurez de caminar bajo cobertura, de rendir cuentas, de ser pastoreado y de pastorear si Dios te ha puesto en autoridad. Un soldado solitario puede ser valiente, pero en el campo de batalla, quien no se alinea con su ejército y su comandancia se convierte en blanco fácil. El orgullo puede susurrarte: tú no necesitas a nadie, nadie te entiende como Dios, los demás te juzgarán. Sin embargo, el orgullo precede a la caída, y esa actitud termina dejando a muchos con el corazón herido y con el enemigo celebrando su aislamiento. La cobertura espiritual no se trata de controlar tu vida ni de imposiciones humanas. Se trata de un círculo de protección, un espacio donde recibes oración, consejo, advertencia y corrección cuando es necesario. Donde hay gente madura en la fe que discierne si estás tomando un desvío y te ayuda a retomar el camino. Incluso Moisés, a pesar de su comunión con Dios, necesitó el consejo de su suegro Jetro para delegar responsabilidades y no agotarse. Pablo tenía un equipo de colaboradores y buscaba la comunión de los santos. David tenía profetas que lo exhortaban cuando erraba. Verás que en la Biblia ni los hombres más grandes del Señor iban solos, pues reconocían que el llamado es colectivo. ¿Has notado que cuando te aíslas, tu mente puede volverse un torbellino de pensamientos sin filtro? Las tentaciones se vuelven más fuertes, y no hay quien note tus señales de alerta. Pero cuando te abres a la comunidad, tu testimonio se vuelve más firme, y ante la tentación, tienes quienes oren contigo, te confronten si te equivocas y te animen si decaes. Tal vez te sientas herido por malas experiencias con líderes o iglesias del pasado. Ora, pide sanidad, pero no permitas que eso te robe la bendición de la comunión y de la cobertura. El enemigo ataca esta área porque sabe cuán poderoso es un cuerpo unido en el amor de Cristo. Hoy, repite con determinación, escríbelo con fe: estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Y di también: no me aislaré en orgullo, recibo la cobertura y la comunión que el Padre me ha dado. Deja que el Espíritu te lleve a encontrar la comunidad adecuada, a reconciliarte con quienes te hirieron, a restaurar la confianza. Así, la libertad que has recibido se afirmará en un contexto de cuerpo, y no serás presa fácil de nuevas cadenas. Lección 19. Reconocer el llamado profético y sacerdotal que hay dentro de ti. El acto de romper pactos y maldiciones no es solo para vivir en paz y ya. Dios desea que, tras la libertad, descubras y ejerzas un llamado profundo que Él depositó en tu espíritu. Muchos se conforman con no tener opresión, pero se quedan sin explorar la altura a la que fueron llamados. La Escritura nos enseña que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Eso significa que cada creyente tiene una unción real de gobierno espiritual y una unción sacerdotal de ministrar al Señor e interceder por otros. Sin embargo, las cadenas del pasado suelen ocultar estos tesoros, haciéndonos creer que no tenemos nada que ofrecer, o que nuestro destino es la mediocridad. Cuando hablamos de un llamado profético, no siempre significa pararse delante de multitudes y decir: así dice el Señor. El llamado profético consiste en ser una voz que conecta la realidad del cielo con la realidad de la tierra, discerniendo la voluntad de Dios y manifestándola. Un padre que ora con claridad por sus hijos, declarando sobre ellos el futuro glorioso que Dios tiene, ya está ejerciendo su rol profético. Una madre que se levanta de madrugada y proclama bendición sobre su hogar, es profeta en su casa. Un joven que se atreve a hablar vida y esperanza en su grupo de amigos, está soltando la unción profética en su entorno. Del mismo modo, el llamado sacerdotal no se limita a ponerse vestiduras especiales en un templo. Eres sacerdote cuando te acercas a Dios en representación de quienes no lo conocen,
Cuando presentas ofrenda de alabanza, cuando guardas tu corazón y decides consagrar tu vida en santidad. En el antiguo pacto, solo unos pocos podían ministrar en el tabernáculo. En el nuevo pacto, cada hijo de Dios está invitado a ser un sacerdote que adora en espíritu y en verdad. Así, tu vida diaria se convierte en un altar vivo y cada área de tu existencia es una plataforma para rendir culto a aquel que te rescató. ¿Por qué es fundamental este entendimiento después de la liberación? Porque si no conoces tu papel real y sacerdotal, puedes terminar volviendo atrás en busca de identidad. El enemigo se aprovecha de los que ignoran quiénes son en Cristo y los seduce con propuestas de fama mundana, poder carnal o satisfacción pasajera. Pero cuando sabes que tu verdadera dignidad viene de ser un rey y sacerdote ante Dios, no necesitas otros tronos ni ídolos. Tu corazón está contento en el servicio al reino y las vanidades pierden su encanto. Observa a Nehemías. No era profeta de oficio ni sacerdote del linaje de Aarón, pero tenía un fuego interior que lo llevó a reconstruir los muros de Jerusalén. Fue un líder que discernió el tiempo profético y se consagró en oración, movilizando a todo un pueblo en torno a la restauración. En cierto modo ejerció una doble función profética y sacerdotal, declaró la visión y se mantuvo en comunión con Dios para sostener al pueblo. Ese mismo espíritu puede habitar en ti si reconoces que no eres un peón de este mundo, sino un embajador del reino, un constructor de muros espirituales, un atalaya en las murallas. Dile ahora a tu alma, escríbelo con fe, estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Y proclama: abrazo mi identidad como real sacerdocio y vivo para revelar la gloria de mi Rey. Esta declaración sacudirá cualquier mentira que te diga que no vales. Descubre lo que Dios te encomendó. Sirve, ora, profetiza vida, adora con fervor. Verás cómo tu entorno comienza a cambiar porque un rey y un sacerdote está caminando en la tierra, portando la luz celestial que expulsa las tinieblas. Lección 20. Establecer la herencia de bendición para tus generaciones y no solo recibirla para ti, Ecee. Una vez que has recibido liberación y has comenzado a caminar en la verdad, es fundamental que sepas que el propósito de Dios trasciende tu propia vida. Hay una herencia espiritual que el Señor quiere que legues a tus hijos, a tus nietos, a tu comunidad e incluso a la generación venidera de creyentes. El enemigo siempre busca destruir la simiente, como lo intentó con Moisés, matando a los niños hebreos, o con Jesús, ordenando la matanza de los infantes en Belén. Pero tú, habiendo sido iluminado, puedes proteger y nutrir esa semilla de bendición para que no se pierda. Cuando hablamos de herencia, no solo nos referimos a bienes materiales, sino a un legado de fe, de principios bíblicos, de testimonio de vida, de unción y promesas cumplidas que inspiran a los que vienen detrás. Tal como Abraham recibió la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y como David supo que su linaje traería al Mesías, tú también necesitas tener en cuenta que lo que haces hoy repercute en tus descendientes. Si hay maldiciones generacionales que fueron rotas, ahora te corresponde sellar con la palabra un futuro diferente para los que vendrán, para que no tengan que librar las mismas batallas, sino que comiencen desde un nivel más alto de bendición. Muchos están tan concentrados en su propia pelea que olvidan las generaciones. Piensan, con que yo me salve suficiente. Pero el Espíritu de Dios quiere darte una mirada amplia. Piensa en José, preparó la preservación de su familia, y gracias a ello, las 12 tribus de Israel sobrevivieron a la hambruna. Piensa también en Esther, que arriesgó su vida para salvar a todo un pueblo, no solo para salvarse a sí misma. Este es el corazón de un hijo de Dios, que entiende que su victoria no termina en él, sino que se extiende para cubrir a otros bajo su manto de fe. ¿Cómo establecer esa herencia de bendición? Empieza orando por tus futuras generaciones, aun si no tienes hijos. Declara que ellos andarán en santidad, que no repetirán patrones de esclavitud,
que tendrán una relación viva con Jesús y que serán luz en su generación. Comparte con ellos tus testimonios de cómo Dios te sacó de la opresión y te llevó a la libertad. Enséñales la palabra, no solo con palabras, sino con el ejemplo diario de integridad y pasión por el Señor. Si en tu familia no hay un legado cristiano, sé tú el pionero. Si ya existe, fortalécelo, no temas si algunos de tus parientes no creen o se muestran reacios. Cuando siembras oraciones y testimonios, estás marcando el terreno espiritual para que en el tiempo perfecto la semilla brote. La fe opera incluso más allá de tu vista. Algunos de los patriarcas no vieron el cumplimiento completo de las promesas, pero murieron en la certeza de que su descendencia las vería. Tú también, al dejar un testamento espiritual, te unirás a la nube de testigos que celebran cuando cada promesa se cumple en el linaje venidero. Habla ahora en voz alta. Escríbelo con fe, estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Y añade, mis generaciones recibirán la herencia de bendición, no de maldición. Observa con tus ojos espirituales cómo el río de la vida corre a favor de tus hijos, sobrinos, nietos, discípulos e incluso a favor de una generación que tal vez no conoces, pero que heredará tus oraciones y tu testimonio. Lección 21. El Espíritu Santo y la multiplicación de la gracia en tu llamado esa al llegar. A esta etapa, puedes sentir que has avanzado mucho, rompiste pactos, sanaste heridas, descubriste tu identidad y has sembrado una herencia bendita. Sin embargo, aún hay una dimensión gloriosa en la que el Espíritu Santo desea introducirte en la multiplicación de la gracia en tu llamado. No se trata solo de recibir bendición, sino de ejercer un impacto exponencial. De tal manera que lo que Dios puso en ti se replique en otros y crezca más allá de tus fuerzas. La experiencia de los apóstoles en el libro de los Hechos ilustra esto de manera poderosa. Tras la ascensión de Jesús, ellos podrían haberse contentado con la enseñanza recibida y los milagros que presenciaron. Pero el Maestro les dijo que esperaran en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Cuando llegó el Espíritu Santo, la gracia se multiplicó de tal forma que el mensaje no quedó limitado a un grupo pequeño, sino que irrumpió en naciones, idiomas y culturas diferentes, alcanzando miles de personas en un solo día. Esa explosión de la gracia fue obra directa del Espíritu. ¿Cómo se relaciona esto con tu proceso de liberación? Pues la gracia que recibiste al romper cadenas y purificar tu vida ahora, se convierte en un testimonio vivo que el Espíritu quiere usar para desatar la fe en multitudes. Has sido limpiado, has sido restaurado, y Dios anhela multiplicar ese testimonio para llevar a otros a la libertad. Tal vez eres uno que no se consideraba apto para predicar o discipular, pero la unción del Espíritu capacita, revela dones y potencia tu influencia espiritual. No todos tendrán un micrófono, pero cada uno tiene un círculo de influencia único donde puede irradiar la luz del Evangelio. La multiplicación de la gracia se ve también en el desarrollo de tus dones. Lo que antes manejabas con torpeza, ahora puede fluir con soltura cuando cedes el control al Espíritu. Es un cambio profundo de la autosuficiencia a la dependencia total de aquel que reparte dones según le place. Y en esa dependencia, tu eficacia se dispara, porque no actúas según la carne, sino según la unción. Muchos ministerios se quedan estancados porque confían en estrategias humanas sin buscar la llenura diaria del Espíritu. Pero cuando te postras para pedir su guía en cada paso, la gracia se multiplica y hasta los obstáculos más grandes caen, abriendo brecha para el avance del reino. Si sientes que tu corazón arde con una pasión especial, no la apagues ni la racionalices. Eres parte de una generación profética que anhela ver la gloria de Dios manifestada. Este es el momento de decirle al Espíritu: heme aquí, envíame a mí. Permite que tus palabras y tus acciones sean impregnadas de su presencia. Deja de poner límites humanos a lo que Él puede hacer en ti y por medio de ti. Cuando caminas en ese fuego, tus discipulados se llenan de vida, tu intercesión rompe yugos,
tus palabras se vuelven saetas que transforman corazones. Ahora, expresa con determinación, escríbelo con fe, estoy rompiendo con todo pacto que no fue hecho en Dios. Y proclama, el Espíritu Santo multiplica la gracia en mi llamado, y mis obras se vuelven un río de bendición. Esta declaración no es arrogancia, sino rendición. Reconoce que sin el Espíritu nada puedes hacer, pero con Él, todo tu obrar se impregna de lo sobrenatural, y cada semilla que siembres dará fruto al 100%. Así, tu vida deja de ser una historia de supervivencia y se convierte en un relato de conquistas espirituales, expandiendo el reino de Dios allí donde tus pies pisen. Padre de misericordia, en este instante nos unimos en un clamor profundo. Reconocemos que hemos llegado hasta aquí, por tu gracia, y ahora derramamos nuestro corazón delante de ti, con una oración que busca desnudarnos de todo engaño y toda sombra. Nos presentamos tal como somos, sin máscaras, y confesamos que hemos pecado, que hemos acordado con palabras y con pensamientos que no provenían de tu Espíritu. Reconocemos que en el pasado cedimos a pactos que ignorábamos, o que incluso buscamos, pactos de orgullo, de temor, de rencor, de ocultismo, de incredulidad, de palabras mal dichas, de heridas que no supimos cerrar. Hoy, Dios soberano, nos arrepentimos. No lo hacemos con remordimiento superficial, sino con un quebranto auténtico que nace al contemplar tu santidad y darte cuenta de que hemos herido tu corazón y el nuestro. Perdona nuestra inconstancia, perdona la dureza de nuestro corazón cuando ignoramos tu voz que nos llamaba a volvernos de nuestros malos caminos. Confesamos que en muchos momentos dudamos de tu poder y aceptamos las mentiras del enemigo, pero hoy nos tomamos de la mano de Cristo, reconociendo que Él pagó el precio en la cruz para que seamos libres. Clamamos tu limpieza, esa que penetra hasta lo más profundo del ser, y pedimos que la sangre preciosa de Jesús borre cada acusación escrita en nuestra contra, cada palabra maldita que pronunciamos, cada alianza con la oscuridad, cada marca generacional que cargamos. Renunciamos a cualquier pacto que no fue hecho en tu nombre. Rompemos los acuerdos establecidos en lo secreto, los traumas que nos encadenaron, los ciclos repetitivos de pecado, de fracaso y de miseria que se perpetuaban en nuestra vida y en nuestro linaje. Declaramos que ya no queremos perpetuar historias de dolor, sino comenzar una nueva historia de redención. Renunciamos al miedo que nos paralizó, a la oscuridad que nos sedujo, a la ansiedad que nos consumió y a la autosuficiencia que nos alejó de tu paternidad. Entregamos nuestras heridas, nuestras tristezas, nuestra soledad y todo lo que el enemigo usó como puerta para esclavizarnos. En el nombre de Jesús, declaramos restauración espiritual sobre cada área de nuestra existencia. Pedimos un nuevo propósito eterno que brote de lo más profundo de nuestro interior. Que tu Espíritu Santo, como fuego devorador, queme la escoria de nuestros razonamientos equivocados y encienda la pasión por vivir conforme a tus planes. Danos sanidad emocional, Señor. Toca esas memorias que todavía nos duelen, esos recuerdos que a veces nos roban el sueño y que el enemigo quiere usar para avergonzarnos. Danos la libertad total, esa que no se quiebra ante la tentación ni ante el juicio de los hombres. Espíritu Santo, te invocamos con clamor. Ven y sé nuestro guía, nuestro maestro y nuestro defensor. Abrimos de par en par las puertas de nuestro ser para que gobiernes sin restricción. Queremos que seas el viento que sople en nuestro interior, llevándote las cenizas de la vieja vida y trayendo la fragancia de tu presencia. Queremos que seas el fuego ardiente que refine nuestro carácter, que rompa las cadenas de la pereza espiritual, que levante en nosotros una nueva determinación para buscar la santidad. Queremos que seas el restaurador que regresa todo a su orden original, sanando nuestras relaciones, nuestras motivaciones y nuestra esperanza. Cubrimos con la sangre de Cristo cada palabra, cada aspecto de nuestro pasado, presente y futuro. Y ahora nos atrevemos a hacer esta proclamación profética.
declaramos que nuestro linaje ha sido limpiado, que no hay maldición que se mantenga en pie cuando se topa con la cruz. Declaramos que somos libres, no por esfuerzo propio, sino por la obra consumada de Jesús. Declaramos que todo lo que se escribió en nuestra contra ha sido borrado por la sangre del Cordero. Lo confesamos con la boca y lo creemos con el corazón, sabiendo que tu misericordia es inquebrantable y que tus promesas no fallan. Hemos llegado a este punto entendiendo que, si no aplicamos esta verdad, elegimos seguir atados cuando el cielo ya nos ofreció la libertad. Por eso, hoy alzamos la voz y te decimos, Padre, que aceptamos y abrazamos la libertad que nos ofreces, sellamos este pacto en tu nombre y confirmamos que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano. Te pedimos que continúes transformando nuestro entendimiento para que vivamos como hijos libres y no como esclavos que miran atrás con nostalgia. Si has leído estas líneas y sientes el fuego o la ternura de Dios tocándote, comenta con fe desde donde estás leyendo. Di tu país, tu ciudad o simplemente levanta tu voz para que sepas que no caminas solo. Comparte esta palabra con alguien que necesite luz, con alguien que esté al borde de la desesperación, con un familiar que está en búsqueda de respuestas. Conviértete en un mensajero de la gracia que tú mismo has recibido. Hay una comunidad de fe que se fortalece cuando cada uno se une, cuando nos levantamos en oración y nos sostenemos mutuamente. Recuerda esta verdad eterna: lo que hoy el Espíritu Santo tocó no volverá a estar oculto jamás. Tu vida es tierra santa, tu familia es un terreno de bendición y tu llamado se enciende con las brasas divinas que no se apagan. Camina con la frente en alto, sabiendo que el Dios que te sacó de la fosa también te sostendrá en la cima. Nunca olvides que fuiste creado para la gloria de su nombre y que la victoria que has alcanzado no es efímera, sino el comienzo de un nuevo capítulo, escrito con el poder de aquel que venció a la muerte y te llamó para que vivas en plenitud.